Imagínate, estás hablando de alguien que se preparó para ser entrenador y tú tuviste la necesidad de hablar el mismo lenguaje que él. Claro, Entonces, imagínate delante de 30 chicos que vienen de proveniencias muy distintas, que valoran cosas muy distintas y que no hablan ni los conceptos que tienen en su cabeza no es los mismos que tú tienes. Y yo creo que, y es una cosa que también la carrera te va, la experiencia te va aportando. Y Xavi lo decía, nosotros tenemos que ponernos en la cabeza del entrenador y tenemos que ponernos muchas veces en la cabeza de cada uno de los jugadores. Y esa es la magia. Y por eso te digo, no es que el entrenamiento sea individualizado, pero es que el entrenamiento tenga impacto en cada uno. Es hacer que de una visión colectiva se haga parte, nosotros lo podemos añadir a cada uno, que cada uno sea una parte prestable, pero para eso tenemos que tener una metodología, y para mí muy claro cada vez más. Que el respecto al programa Forcico y Patrón es el único que con eso, no sé, que te permite entrenar el tuedo sin hipotecar el individuo. Y después tienes esta cuestión de llegar un poco más cercano. Xavi tenía una manera, no sé si siguen teniendo o no, con Mauricio, que dividía un poco el grupo por afinidad de asistente con los jugadores y tenía un grupo más próximo para que hubiera una posibilidad de más cercanía con los jugadores, con una relación. Y yo creo que puede ser una estrategia muy interesante, o tal vez esta yo tal vez la evoluiría para cambiar un poco durante el año, para que toda la gente pueda tocar en todos. Pero era una manera de llegar a esta preocupación, de percibir qué se está pasando, tu mujer está teniendo el niño, está durmiendo bien. Esta es una pregunta que yo creo que es la co-construcción de una idea, de un proceso de entrenamiento. Y esta cercanía, esta capacidad de estar prójimo es muy importante. Yo me doy cuenta, y me ha pasado una cosa este año, fuimos a jugar con Lyon por las cuartas de final de la Copa y vídeo de Lyon, ya habíamos jugado con Lyon, Lyon había cambiado de entrenador eh, y pasamos la semana preparando el partido con vídeo, con trabajo en el campo y te das cuenta que 5 minutos antes de salir para el calentamiento, el entrenador está haciendo la charla antes de salir al calentamiento y un jugador te dice, pero van a jugar en rombo. Y tú dices, y hay un jugador al su lado que le dice, pero joder, estamos hablando de eso hace 3 días. Para tanto detalle, tanta cosa, y al final no llegaste a eso. Yo creo que hablaba hace días con Adrián Traslascón, que trabaja con nosotros un poco más en el trabajo más individualizado, y hablaba mucho de eso, y yo creo que cada vez más la estrategia de construcción de una idea y de preparación de partidos debe pasar mucho también por la participación de los jugadores. Y para eso creo que por vez es muy importante tener grupos más pequeños, por esa cuestión que estás hablando, porque si tienes un grupo más pequeño, los líderes no van a tomar cuenta de todo, porque a unos que hablan y otros que se quedan tranquilos. Y por vez en un grupo más pequeño, cuando, por ejemplo, porteros y línea defensiva, tienes 10 jugadores, hablas y el portero te dice, pero ahí yo creo que te está dando su punto de vista y te consigues percibir cómo está pensando. Y el otro te dice, pero yo ahí yo no he retirado la profundidad porque no tenía amenaza, entonces me quedé un poco más alto. Y dice, ok, también me es válido. Y consigues construir las cosas y consigues sintonizar las cosas porque en ese momento están exprimiendo los conceptos que tienen en su cabeza y la relación que tienen entre lo que estás pasando. Ahí tú consigues percibir que tu mensaje es consonante o no con lo que estás transmitiendo y estás recibiendo. Y si no tienes estos puntos sistemáticos de charla sincera, porque ahí no hay bien o mal, hay una manera. Y hay una manera y hay jugadores que viven la misma manera de maneras distintas. Uno que es más agresivo, que sabe que va a ganar uno contra uno, Pepe, por ejemplo, puede ir de una manera en una acción que no va a un otro central, porque sabe que en uno contra uno es un animal y o hace falta o gana el balón, y está ahí, acaba. Si es un jugador que es más de anticipación, que cree con más cobertura de espacio, que intenta anticipar un poco las cosas y no va tanto al confronto, va a solucionar de una manera distinta.
y también vale. Entonces, estas cuestiones de co-construcción de una idea, de un proceso, yo creo que son muy importantes. Y esta cercanía y estas estrategias que creamos o que vosotros tenéis para tener esta proximidad, yo creo que son muy, muy, muy importantes. Por veces me doy cuenta de una cosa, y ahora cada vez más, que es, y me pasaba conmigo cuando estaba de principal en mi FICA, ¿cuántas semanas por veces pasa un entrenador sin hablar con un jugador? Un jugador. Muchísimas. El jugador no sabe lo que el jugador que está esperando el entrenador de él, no tiene un feedback. Con lo más grave es que normalmente cuando no hablas son los jugadores que no están jugando. Y para mí son los jugadores que tienes que cuidar más, porque los otros están siempre motivados. Entonces, y ese es mucho el rol del asistente, es compensar un poco esa falta de atención por veces. Y muchas veces lo que pasa es que ese chico vive viviendo los contrarios, porque viviendo para alimentar el equipo principal que va a jugar, titular que va a jugar contra un contrario que juega de una determinada manera. Y después tú lo pones a jugar y él dice, pero ¿ahora cómo? ¿Como nosotros o como yo entrené todos los últimos 2 meses? Y esto es una cuestión muy, muy sensible, porque nosotros tenemos un equipo. Y el equipo tiene y después decimos, no, pero nosotros ganamos con 25. Sí, pero son 10, 12 que están entrenando, los otros están entrenando como nosotros. Esas son cuestiones que nosotros como asistentes tenemos que estar muy atentos, porque la relación, atención que ahora se vas a ir, es esto que tienes que hacer, estás haciendo bien esto, este punto, por veces nosotros nos olvidamos un poco. Sí. No lo hagan. ¿Cómo lo has sentido tú ahí? En verdad, cuando llegué con Galtier ya había una lógica semanal muy, muy próxima de lo que es la periodización táctica, aunque en el detalle de la cuestión más individualizante de llegar de verdad, no estaba, por ejemplo, te puedo decir, nosotros teníamos una semana normal, descanso lunes, se jugaba un domingo, martes recuperación o un entrenamiento con 2 grupos normalmente, y miércoles un poco en la lógica de los espacios reducidos y no tanto de la tensión individualizante. Por eso te digo, en detalle parecía, pero no era bien. Jueves muy preparación del partido y viernes un tema mucho con finalización y alguna velocidad, pero no la velocidad. Y día antes del partido muy ligero, con Galtier cuando llegué. Entonces, entonces lo que pasa es que, y por ejemplo, le decía, y hay un momento que le digo, yo creo que el viernes podríamos hacer de velocidad de verdad. Y me decía, ahí te digo, un poco, una vez más, la intuición de un jugador. Dice, yo también creo que por eso después nos falta un poco cuando vamos de un contra uno, no consigo salir. Cuando el balón va al espacio, nosotros tenemos alguna dificultad al llegar. Uh, y yo le decía, ahí también, ¿cómo puedes convencer? Y si dices, coche, nosotros queremos jugar un poco más altos con la línea defensiva, entonces los centrales A tienen que veces tener tiene por que lo 50 tirarse. metros y si no lo viven durante la semana, ¿cuándo lo van a vivir? Y nosotros por veces cuando estamos, porque no somos un equipo grande, y cuando estamos jugando con equipos más pequeños y en Francia el partido que parte mucho, que boom, sale contra, tiene mucho espacio, muchos uno contra unos, equipos que como Met, que jugaba en marcación individual toda la cancha, ahora hay más moda, Marsella lo está haciendo. Tú dices, pues ves de salir al espacio, no hay hombre libre, el espacio es libre, entonces ahí sigue a correr y es 1 contra 1 y quien llega primero está delante del portero. Entonces, y a los pocos fui añadiendo el viernes un poco distinto con Galtier, un poco más para la velocidad maximal de cada uno, pero después con Gobernet que venía, como Gobernet coincidió también un cambio de la gente que trataba un poco de la preparación física y al comienzo para él fue un poco raro la cuestión de viernes, no, pero vamos a entrenar, sí, vamos a entrenar, pero y lo que veo también es que en Francia, como no hay una lógica después, no por el proceso que fueron los míos, pero lo que voy percibiendo de los otros procesos y de hablar con gente francesa es lo que está después del partido como recuperación no es importante. O sea, entrenas menos, pero si entrenas siempre. Pero
de una lógica colectiva también. Entonces, desde martes, viernes, sigues entrenando, jueves sigues entrenando. Entonces, tienes 3 días con un volumen total muy grande de cosas colectivas. Por eso sientes necesidad de cortar el viernes. No tanto porque el viernes, entonces es por lo que está antes, ¿no? Entonces lo que hacen normalmente es un entrenamiento como le llaman, a la carte. Entonces lo que hace es ponen 4 o 5 estaciones distintas, de una finalización, tiro a la portería, con tiros libres, otro con técnica o con un tenis balón o algo así, y los jugadores eligen lo que quiera hacer, o baño, y va al entrenamiento y sabe que ese día, con nosotros no pasaba, pero sabe que en Francia es cultural eso, el día, pero después, por ejemplo, el sábado juegan, tienen un momento en que juegan más, lo que decías, pero jueves no hacemos, viernes no lo tocamos, sí, pero sábado vuelven a tocar lo que no hicieron jueves.